en términos de la generación de empleo y del crecimiento económico, la vivienda. Y el sector vivienda en nuestro país ha tenido un año muy difícil. Los expertos aseguran que no ha podido levantar cabeza. Según las cifras más actualizadas de Coordenada Urbana, el Sistema de Información de la Cámara Colombiana de Construcción, Camacol, las ventas en las viviendas tuvieron una caída anual del 26% en mayo. Y al comienzo del año ya se había registrado una caída en la venta de vivienda del 44%. Está en crisis este segmento, el segmento de la vivienda, el sector de la vivienda. Está con nosotros a esta hora en estudio, a quien le agradecemos mucho por haber venido hasta acá, la señora ministra de Ciudad y Territorio, Vivienda, Ciudad y Territorio, la doctora Catalina Velasco. Señora ministra, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes esta mañana de lunes. Qué bueno tenerla acá en nuestra emisora. Señora ministra, bien, yo sé que Camacol ha sido muy crítico de ustedes, es tal vez una de las posturas más duras, pero su lectura para los colombianos es ¿cuál? ¿Estamos en crisis en el sector vivienda? ¿No estamos en crisis en el sector vivienda? ¿Cómo lo están viendo ustedes dentro del gobierno, señora ministra? Bueno, muchas gracias. Yo quisiera comenzar mandando un mensaje de optimismo en este momento particular. Miren, cuando uno habla de guerra de tasas de interés entre la vivienda y Bancolombia, realmente uno se alegra porque es que esa guerra nos gusta a todos. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es la variable más importante para la compra de vivienda y para la producción de vivienda. El mercado de vivienda es un mercado donde la demanda, es decir, la capacidad de compra, genera la oferta. Y cuando vemos que las tasas bajan, que la inflación baja, que tenemos subsidios disponibles, desde el año pasado no ha faltado un solo subsidio, y vemos las cifras desde el mes de marzo, abril, mayo, junio, mejorando, se da cuenta uno que este es el mejor momento para comprar vivienda. Y quiero darle un mensaje de optimismo a quienes llevan esperando varios meses porque no les alcanzaba la plata para la cuota mensual, porque tenían dificultades. Vamos a comprar vivienda. Yo pienso que la disminución de tasa futura no va a ser tan drástica. Ya la disminución que teníamos sucedió y es el momento de comprar vivienda. Subsidios de Mi Casa Ya hay disponibles, no ha faltado uno solo. Coberturas, ¿qué es la cobertura? El subsidio a la tasa de interés que se le da a las familias entre 4 y 5% durante 7 años está disponible, no ha faltado uno solo, estará presente y disponible durante todo el gobierno del presidente Petro. Entonces, a comprar vivienda, creo que es el momento principal. La segunda pregunta es la crisis de la vivienda. Y yo quiero contarle a los oyentes que lo que estamos ya superando es la crisis de la pandemia sobre la economía, porque es que tuvimos una situación serísima en el año 20 y 21 y lo que estamos viviendo, lo que vivimos en el año 22 y 23 fue la recuperación de esa pandemia y el año 24 nos muestra la estabilización. Desde marzo hay cifras positivas y tenemos que ver que la pandemia arrasó la economía y el sector de la vivienda con más fuerza. Obviamente, después de la pandemia, con esas tasas de interés al 18%, ¿quién podía pagar una cuota hipotecaria? Nadie. Aún habiendo subsidios, hubo unas ventas que tuvieron dificultades por esas tasas de interés, pero la recuperación está. Desde que comenzó el gobierno del presidente Petro nos hemos dedicado a apoyar al sector de la construcción. Estuvimos en el Congreso buscando una adición presupuestal de 1.5 billones de pesos, eso no había sucedido nunca. Tuvimos 75.000 subsidios de presupuesto 23 asignados que se están desembolsando juiciosamente y este año son 50.000. Todos los viernes asignamos subsidios, no nos ha faltado uno solo y tenemos para el resto del año. Señora ministra, el Banco de la República a mes de junio ya tiene la tasa de interés en 11.25. La semana pasada se desencadenó una guerra de tasas, la desencadenó el banco más grande de Colombia, el Bancolombia, luego se sumó Da Vivienda. Veo que ya se están sumando los otros bancos y llevando una tasa de crédito hipotecario al 10%, que si a eso usted le quita la inflación
inflación que viene cayendo, seguramente el ministro Bonilla dice que al cerrar el año esté en 5%. Usted lo dice, es el momento, y las cifras lo dictan, es el momento de comprar casa, de subirse a este tren que han arrancado los bancos, pero el tema es de confianza, ministra. Por ejemplo, mucha gente tiene su ahorro en cuentas AFC, Sí. pero la gente no quiere porque no le da confianza, hay un desánimo. ¿Cómo revertir? Que la plata está barata, que es un buen momento para comprar casa, pero la gente no quiere, como que hay mucha incertidumbre. ¿Cómo manejar esa situación? Bueno, de parte del gobierno nacional hemos estado dedicados a garantizar los recursos de los subsidios, y eso es muy importante. Tenemos los recursos suficientes. En el año 23 fueron 75.000 casi, este año tenemos 50.000, se han asignado ya 25.000. Un mensaje a los bancos, a las constructoras, a las familias. Las coberturas, que es el 4 y 5% a la tasa de interés durante 7 años, las tenemos dispuestas. Las de este año, el trámite para las del año entrante está en marcha. Necesitábamos el marco de gasto de mediano plazo como punto de partida para ese trámite, y el gobierno no puede encontrar un mejor aliado que el sector de la construcción, por dos razones. Uno, genera bienestar en las familias que compran, y segundo, genera empleo en las personas que trabajan, que además es mano de obra no calificada. Trabajamos maravillosamente con la industria de la construcción, con los empresarios de la construcción, y se ven ya las cifras. Digamos, la confianza debe ser objetiva. Tener subsidios, tener coberturas, ver las mejorías es el mejor instrumento de confianza. Ministra, aunque usted nos dice que desde marzo vienen mejorando las cifras de construcción en el país, comparativamente con gobiernos anteriores, ¿cómo estamos? ¿Le iba también a estas cifras del gobierno Petro comparado con lo que ocurrió en el gobierno de su antecesor, del expresidente Duque, o todavía nos falta para llegar allá? Uno tiene que ver de manera más amplia el sector de la construcción. De un año a otro no se alcanza a entender el ciclo. Si uno mira, por ejemplo, 10 años, sí, se da cuenta que las viviendas vendidas estaban alrededor de 160.000 durante todos los años, donde tuvimos una dificultad seria en el año 21, en el año 22, que fue la pandemia. Ahí se hizo un enorme esfuerzo de ofrecer subsidios, y les digo, si yo hubiera sido ministra en ese momento, había hecho exactamente lo mismo. Creo que el ministro Malagón acertó, y la dificultad posterior es mantener fiscalmente ese volumen inmenso. Es que no hay plata para tantos subsidios. Fue un choque que posteriormente, en el año 22, con esas tasas altas, nos generó una disminución en las ventas, porque las ventas se hicieron anteriormente, pero desde el año 23 y el año 24 vemos cifras similares a las anteriores, y vemos estabilidad en el empleo, y vemos estabilidad en las iniciaciones, y yo creo que hemos ya salido del coletazo de la pandemia, y lo que tenemos es que mirar adelante cuando sabemos que hay un sector de la construcción robusto que tiene capacidad, un sector financiero que está bajando las tasas, y eso es confianza del sector financiero hacia la economía, y un Estado, un gobierno nacional apoyando el sector de la construcción con lo más importante, que es con recursos presupuestales. Miren, en este momento justamente me manda un tuit Sandra Forero, que fue presidenta de Camacol. Entonces dice... Concejal de Bogotá. Exacto, actual concejal. Dice: ministra Catalina Velasco, ni sector estaba ni cifras similares a las anteriores a la pandemia. La realidad es que en relanzamiento retrocedimos 13 años, en ventas retrocedimos 12 años, en iniciaciones retrocedimos casi una década. Pues uno entiende la posición de un agente político de la oposición. Creo que hay un debate político en el país, y hay posiciones, hay sectores que no les importa denigrar de la economía si eso ataca al gobierno. Así que volvamos a la conversación técnica. Pero bueno, ella es concejal, admito eso, pero también hay críticas del actual presidente de Camacol, el doctor Guillermo Herrera.
también ha sido muy crítico con las políticas desde el Ministerio de Vivienda. ¿Ahí también hay una posición política, siente usted? Sí, sí, me late que va por el mismo camino porque uno habla con Camacol en las regiones. Uno habla con los empresarios de la construcción y la posición la compartimos. La posición es ya superamos la situación pandémica y tenemos que mirar adelante. Y este es el mejor momento para el sector de la construcción. Señora ministra, usted habla de Mi Casa Ya, que es un programa de política pública que nació en 2015. ¿Por qué parece que este gobierno no tiene un programa propio, una identidad sobre una apuesta de política pública en vivienda, o por qué no es visible? Por varias razones. A ver, hay dos realidades de vivienda en Colombia. Una, la realidad que hemos conversado ahora, y es la construcción de vivienda nueva en sectores urbanos para familias que tienen capacidad de acceder a crédito hipotecario. Y creo que Mi Casa Ya es un buen programa, le hemos hecho ajustes y ha mejorado, incluso ha superado situaciones como la crisis de la pandemia. Y la otra realidad es la informalidad, el déficit cualitativo de vivienda. Hay 4 millones de familias que viven en una vivienda precaria, que habitan una construcción precaria. Esto es piso de tierra, pared de tabla, techo de lata, sin baño, sin cocina. Y nosotros, yo creo que a mí me caracteriza incluso ser de moderada, no radical en ningún sentido. No creo que haya que destruir lo bueno para construir otras cosas. Y entonces tenemos 2 caminos en simultánea en la política de vivienda: mantener y mejorar Mi Casa Ya para seguir avanzando en esta construcción de vivienda nueva en ciudades. Y construir la otra parte, que es la que nos faltaba, y es el mejoramiento de vivienda, y son los asentamientos de origen informal. Y ahí vamos adelante, y ahí sí yo les agradezco que nos ayuden a divulgar. Sabe, ministra, que esta discusión, o una discusión que le iba a plantear, de pronto usted estaba en la asamblea del año pasado de Camacol, y nosotros lanzábamos una hipótesis, y es: ¿se acostumbraron los constructores a vivir del subsidio? Digamos, lo que sucede es que esa discusión que hoy está dando el sector de la construcción es la discusión, y usted como economista lo sabe, es la discusión que se da en el sector agropecuario, que no haya sector agropecuario que funcione sin subsidios. Uno nota que en Colombia cada vez el sector de la construcción demanda más subsidios, o se acostumbraron a vivir de los subsidios, es decir, como que no tienen vida propia más allá de los subsidios. Usted, como ministra y como economista, ¿cómo analiza el tema de la dependencia de los subsidios de muchas empresas constructoras? Mira, la vivienda social está determinada por la demanda, no por la oferta. Hay 1.2 millones de familias que no tienen vivienda, y si tuvieran con qué comprarla, el sector de la construcción en un año construye 1.2 millones de viviendas. El problema es que tenemos una sociedad pobre y no hay manera que una familia que tiene ingresos de 1 o 2 salarios mínimos acceda a una vivienda básica, que son 90 salarios mínimos, sin la ayuda del Estado. Y los subsidios en vivienda, claro que hay que darlos, y hay diferentes maneras de darlos. Mi Casa Ya nos gusta y lo hemos fortalecido y lo hemos retanqueado en recursos muy importantes. Yo creo que el sector de la construcción es un sector robusto, es un sector que genera empleo, que hay señales que el Estado puede dar para que vayan hacia donde la sociedad necesita. Esa es la función del Estado. Por ejemplo, las preasignaciones en VIP, que son viviendas de interés prioritario de 90 salarios mínimos. Normalmente Mi Casa Ya se entregaba cuando la vivienda ya estaba construida. Cuando entendimos que el subsidio es el determinante entre tener o no tener el crédito hipotecario, y que si una familia de 1 o 2 salarios mínimos no puede acceder a un crédito de 90 salarios mínimos, pero sí a uno de 60 contando con el subsidio, definimos la preasignación de VIP, es decir,
garantizarlo desde el momento de la compra, para que eso apalanque el crédito. Y nos ha ido maravillosamente. Hemos visto que las iniciaciones de marzo, abril y mayo están en VIP para la gente más pobre. Entonces, claro que necesitan los subsidios y el papel del Estado es orientar la política pública, su acción, los subsidios hacia donde más se necesita. Empresas más pequeñas, ciudades más pequeñas, familias más pobres. Esos son los cambios que le hicimos a Mi Casa Ya y que los constructores han sabido responder. Pongo un ejemplo, un proyecto en Puerto Tejada, en Cauca. Era para BIS, lo volvieron VIP, son 5.000 familias maravillosas y están preasignando subsidios, garantizando subsidios y está llegando a gente más pobre que necesita más. Así que ese, digamos, sería mi análisis. Pero, Señor, disculpe. señora ministra, a ver, la realidad es que la construcción ha tenido un mal momento. El primer trimestre de este año tuvimos el peor crecimiento en 15 años. O sea, no es una cosa por fuera del ciclo de un año que no podamos entender en la lectura de un solo año. Tuvimos el peor trimestre en 15 años. Esa es una realidad. Obviamente compartimos con usted, y hablo en nombre propio, que, hombre, esto tiene que mejorar de alguna manera. Y es mejor que mejore a que no mejore. Y que si las cifras avanzan y si los bancos nos ayudan con las tasas de interés, la gente puede comprar casa. Eso es muy bueno y queremos darle expectativas positivas a los colombianos. Déjame hacer una pregunta precisa con esas dos premisas, señora ministra. ¿Qué se está haciendo directamente desde su cartera para que de aquí en adelante las cosas mejoren como tienen que mejorar? Hay que pensar en que hay dos tipos de variables que afectan la vivienda, las exógenas y las endógenas. La pandemia es exógena, no la controla internamente nadie. Las tasas de interés incluso tienen causas exógenas. La pandemia tiene impacto en la tasa de interés, la inflación lo mismo. Así que ese es un primer punto. ¿Qué podemos controlar? Uno, garantizar los recursos del subsidio. Y no solamente garantizamos, sino que pusimos mucho más. Los que nunca antes había tenido el programa Mi Casa Ya. 52.000 subsidios en adición para el año 23 se gestionaron en el Congreso y sus correspondientes coberturas a la tasa de interés. Garantizar las coberturas para el año 23, 24, 25, 26, que son los 4 años del gobierno. Hacer ajustes como la preasignación de VIP y eso ha tenido un buen impacto. Uno puede ver un trimestre o puede ver una década y la película es completamente diferente. Hubo una situación de estabilidad del sector hasta que llegó la pandemia. En la pandemia tuvimos una caída inmensa, se inyectaron subsidios y tuvimos un aumento superior a los históricos y lo que estamos viendo es ese momento de ajuste que sucedió en el año 22, comenzó a mejorar en el 23 y ya estamos en una senda de estabilidad. Así que hay que navegar en las aguas que uno no controla. Señora ministra, sobre las aguas que uno controla, estoy de acuerdo, hay variables exógenas, hay variables endógenas, hay choques estocásticos, esto depende de muchas cosas, pero hay una variable que ustedes sí tienen el control, siendo gobierno, y es el de la confianza al consumidor, es el de la confianza a los colombianos, es el de la confianza para que la gente invierta en el país. Y están pasando cosas muy puntuales. El gobierno tiene reformas grandes que quiere sacar adelante. Estamos hablando de una constituyente que son cambios en el juego fundamental de cómo funciona una nación. El parqués, las reglas del juego van a cambiar o el gobierno quiere que cambie. Uno, ¿cómo hace para que un inversionista, grande, mediano, pequeño, diga, no hay ningún problema? A pesar de todos estos cambios que me van a cambiar el parqués, voy a invertir en una casa en Colombia, en un terreno en Colombia, en una construcción en Colombia, cuando todo está en juego, señora ministra. Esa no es una variable que más bien, en lugar de estar cambiando esas reglas del juego, deberíamos es estar solidificándolas, empujándolas para que su objetivo, el de la vivienda, pueda salir adelante. De acuerdo, la política es la variable más importante de la economía, coincidimos en eso, ¿cierto? Y
Creo que el sector de la construcción tiene la enorme virtud de tener la capacidad de aislarse de alguna manera de esas, digamos, incertidumbres mayores, porque estamos hablando de la familia, estamos hablando de la unidad de la sociedad, la unidad básica, y con un sector de la construcción como el que tenemos, que es un sector robusto, que es un sector capaz de generar producción de calidad, si cuenta con dos cosas: uno, suelo; dos, crédito; tres, subsidio. Si cuenta con esas tres cosas, pues lo que hemos visto es que a pesar de muchos elementos políticos se está recuperando. Entonces es virtuoso, y la confianza la construimos entre todos. Las familias tienen confianza porque las familias están yendo a las salas de venta. Los constructores tienen confianza porque están generando iniciaciones. El Estado tiene confianza en que el sector de la construcción genera empleo y genera bienestar para las familias. Y yo sé que, bueno, el sector financiero también. ¿Creen que bajar las tasas y hacer una guerra de tasas para vivienda es falta de confianza? Yo veo confianza en el sector de la construcción. Mantener el programa Mi Casa Ya, fortalecerlo, es un acto de confianza en el sector de la construcción. Y no hacer rupturas, porque no las hemos hecho en vivienda, sino más bien construir lo que falta, que son el déficit cualitativo, los asentamientos de origen informal, los acueductos comunitarios y rurales. El país se encuentra cuando somos capaces de bajar la desigualdad, no frenar lo que avanza, sino construir lo que falta. Sí, pero ministra, digamos, por supuesto que hay que ayudarle a la base y a la gente menos favorecida, pero también hay que cuidar a los constructores, ¿no? Porque hay muchos que han entrado en Ley 116, hay muchos medianos y pequeños constructores que no han podido sobrevivir a esta etapa y pues que finalmente, usted sabe, la construcción es una cadena. Esas familias pobres son las que se van a ver afectadas porque muchas de esas personas trabajan en la construcción y la construcción es el sector que más empleo o uno de los sectores que más empleo da en este país. ¿Cómo estamos cuidando la salud de los constructores también? Mira, entiendo eso porque la industria de la construcción tiene como tres segmentos. Un pequeño grupo de empresas muy grandes, muy robustas, que tienen músculo para superar dificultades. Un segundo grupo de empresas regionales. Uno ve en el Valle, en Atlántico, digamos, en diferentes ciudades, en el eje cafetero, empresas regionales robustas, pero que tuvieron, digamos, más dificultades en la pandemia. Y un paquete de unas 1.800 empresas chiquitas que venden menos de 20.000 millones al año y que realmente los afectó. A mí, ¿qué me tiene muy preocupada? Unas regiones que realmente han tenido mayores dificultades. Nariño lleva un año en serias dificultades, tal vez un poco más. Se les juntó la pandemia con el problema en la carretera en Rosas, con las dificultades que hay, y ahí necesitamos algo particular. Boyacá también en todas las regiones tiene un comportamiento diferente. Cesar, Córdoba y Sucre son los departamentos donde estas empresas que son regionales han tenido mayores dificultades. Ahí estoy concentrada. Nosotros estamos haciendo asignaciones de subsidios semanales y eso ha sido muy aplaudido por las empresas medianas y pequeñas, porque si tú asignas 10.000 subsidios, pues las más robustas tienen la capacidad de acceder a ellos. Si tú asignas los viernes 1.200, 1.400, como hemos estado haciendo, me lo dicen las empresas pequeñas, nos entran 4, nos entran 6, y eso nos da caja y eso avanza los proyectos. Ese es un ajuste que ha funcionado muy bien y que garantiza flujo de recursos a las empresas pequeñas, especialmente regionales, de manera permanente. Ministra, quisiera retomar de una respuesta anterior en la que Luis Carlos le planteaba el tema de la política, de cómo la incertidumbre que generan muchas de las políticas que el gobierno Petro le anuncia a los colombianos, pues le da temor a la gente para invertir en un terreno o en una vivienda en Colombia. Usted dice, independientemente de la política,
las cifras están demostrando que hay confianza y que la gente sí está comprando vivienda. ¿Cómo maneja esa conversación usted con el presidente Petro? Porque es que el que pone la agenda política es el presidente Petro. Quien lanza los mensajes que generan incertidumbre es el presidente Petro, es su jefe. ¿Cómo gestiona usted, cómo maneja esa conversación con el presidente Petro cuando pareciera que él está yendo hacia un lado completamente distinto hacia donde usted apunta, y es a que haya confianza, a que haya seguridad y a que la gente invierta en este país? Vamos hacia el mismo lado, por supuesto, todo el gobierno y todo el gabinete. Se ven, digamos, necesidades inmensas. Yo creo que nadie discute la necesidad de la paz, nadie discute la necesidad de la lucha contra la pobreza, nadie discute la necesidad de hacer transformaciones importantes. Las discusiones en el Consejo Económico son profundas, son importantes. Tal vez el propósito fundamental en materia económica es hacer una transformación de la estructura productiva, porque necesitamos mayor robustez en pequeñas y medianas empresas, y en el sector de la construcción también. Necesitamos mayor distribución de ingresos, y la razón de tener recursos importantísimos en mejoramientos de vivienda en todo el país es eso, llegar también de forma capilar a pequeñas empresas, a organizaciones que hacen un baño, que hacen una cubierta, que hacen una actividad de la construcción que vale 10 millones, 15 millones y que irradia recursos hacia sectores de la economía que no tienen cómo recibir. Y todos tenemos funciones dentro del gobierno y cada uno las hace de la mejor manera posible. Millones cuantitativo y 4.2 cualitativo. Esa es la discrepancia en cifras que más nos preocupa. 1.2 familias que necesitan una vivienda y 4.2 que viven en una vivienda precaria. Hay que mantener eso. Yo estoy muy curiosa sobre cuál es la política de vivienda del Reino Unido, porque estos nuevos vientos progresistas tienen servicios públicos y vivienda como bandera. Sin duda, si mantenemos esta dinámica de 50.000 subsidios al año, pues no acabaremos nunca. Es indispensable pensar en recursos extraordinarios para invertir en vivienda. Yo he visto que una de las dificultades más grandes que tiene el sector vivienda es el déficit de suelo disponible. Hay un 96% de POTs que están desactualizados. La ciudad de Medellín, por ejemplo, no tiene un solo lote donde construir vivienda de interés social, y eso genera un aumento en precios. Y la conversación interesante es si subimos el techo de la BIS a un mayor valor o bajamos los precios. Si atacamos el precio del suelo, podemos hacer disponible más vivienda. Sin duda, si uno pensara en una misión productiva, esa misión puede ser vivienda. Confío absolutamente en el sector de la construcción. Si hay plata para construir 1 millón de viviendas, ellos las hacen en 3 años. No tengo duda, de calidad y de la mejor manera. Y si hay suelo. Entonces, esa es una discusión de la transformación, porque, bueno, que no hay que cambiar cosas, claro que hay que cambiar cosas. Ojalá tuviéramos dinero para hacer 1 millón de viviendas en 3 años o en 5. Ministra, ¿se va o se queda? La pregunta de... ¿El programa ahorita no? No, del programa se va, por supuesto, pero del gabinete.
Pues hace varias semanas no me echo pestañina, por si hay que llorar. Que no me salgan ojeras. ¿En serio, ¿Lloraría ministra? si se va? Claro, porque ¿En serio, uno ministra? le pone el alma a todo lo que hace y yo soy súper llorona. No, mentiras, es broma, es broma. Pues digamos, eso solamente está en la cabeza del presidente, que Sí. por supuesto tiene que acomodar su equipo, y yo estoy lista para siempre ayudar. Yo llevo 30 años como servidora pública en este país. Sí. Y obviamente ser ministra del ramo donde uno siempre ha trabajado, pues es la máxima expresión de oportunidad para cualquier profesional. Pero Esto- lo que él diga. Ministra, ¿y, la experiencia de ser ministra en esta administración? Ha sido lo más maravilloso que he vivido. Sí. Siempre en mi carrera, en mi vida, he gozado cada minuto. ¿Y qué es lo más importante, Luis Carlos? Entender este país en profundidad. Yo soy una ministra de comunidad, me encanta la comunidad de región, tengo las mejores relaciones con los gobernadores, con los alcaldes, pues ¿qué hay más local que el agua y la vivienda? Nada. Y entender las dificultades del Estado, entender la necesidad de articular los mandatarios y de trabajar de la mano con todos. Me han generado dificultades incluso Claro. juntarme con algunos, pero no me importa, porque lo importante es la gente que necesita, no los debates políticos. Pues La Guajira, el Chocó están en mi corazón, me la paso allá y realmente uno empieza a ver ya ajustes y diferencias y cambios en estas regiones. Pues señora ministra, ojalá los planes que tiene y ojalá todo funcione. Yo lo repito una y otra vez, a pesar de que muchas veces somos muy críticos del gobierno, el objetivo final es que nos vaya bien a todos. Si le va bien al gobierno, nos va bien a los colombianos y todos para adelante. Así que le deseo sinceramente la mejor de las suertes en su carrera, en su cartera, y ojalá se quede en el gobierno. Le agradezco mucho por su tiempo, es usted muy amable. Muy gentil. Gracias, muchas gracias. Gracias. 8 de la mañana, 5 minutos, vamos a los titulares, ya venimos con más aquí en la FM.